Hoy voy a hablar de un tema que solo le interesa a los periodistas. Y para ser más detallista incluso, más preciso, podría decir a algunos periodistas. Ustedes saben que en la Argentina el Día del Periodista es el 7 de junio, ¿sí? 7 de junio, creación de la Gaceta, Moreno. Esa es la historia nacional del Día del Periodista. Pero a nivel internacional, el Día Internacional del Periodista y la periodista, debería decir hoy, es hoy. 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodista y la periodista. La verdad es que me llegó el dato a través de las efemérides que uno habitualmente ve, no lo tenía yo tan presente. Y cuando vi que era el Día Internacional del Periodista, dice, bueno, ¿por qué? Lo primero que pensé, ¿por qué es el Día Internacional del Periodista? ¿Qué pasó para que un 8 de septiembre sea el Día Internacional de los periodistas y de las periodistas? Y detrás de esta pregunta, detrás de esta pregunta nacida en la curiosidad más sana, asumo una historia como respuesta, no una historia cualquiera, una historia bastante complicada, y es la que quería compartir con ustedes. ¿Alguna habrá habido escuchar alguna vez el, el título de este libro, Reportaje al pie del patíbulo o Reportaje al pie de la horca? Creo que hay una película también. Este Día Internacional se conmemora la fecha en la que fue asesinado precisamente el autor de ese libro, se llama Julius Fusik o Julius Fusik. Él era periodista, escritor, había nacido en Praga en el año 1903. Fue redactor del diario comunista de esa ciudad, el Rud Pravo, y de la revista político-literaria Tvorba. Desde muy joven se sumó al Partido Comunista Militar. En las divisiones internas se inclinó por el ala más dura. Escribió crítica literaria e hizo crónicas inolvidables de sus viajes a la Rusia soviética. Tras la ocupación alemana, pasó a desarrollar una intensa actividad clandestina y se convirtió así en una de las figuras más relevantes de la resistencia checa. Hasta que la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, lo capturó en el año 1942. Fue casi de casualidad, no lo esperaban a él, pero bueno, le cayó encima la Gestapo y terminó en la prisión de Pankrak. Fue allí donde incluso la Gestapo se dio cuenta de que habían detenido a uno de los referentes más carismáticos y míticos que tenía la resistencia checa. Resistencia que fue la que consiguió ajusticiar al oficial nazi de mayor rango, o mejor dicho, al militar nazi de mayor rango, allí en lo que es República Checa, en ese momento era Checoslovaquia, ¿no? Se hacía llamar el profesor Horak, eh, Julius Fusik, y ese libro, Reportaje al pie del patíbulo o Reportaje al pie de la horca, según la traducción, lo escribió estando en prisión. Lo escribió estando en prisión con la ayuda de un guardia que se apiadó de él porque conocía de su historia legendaria y lo proveyó de algunos papeles y de un lápiz. Y que también este guardia fue el que fue sacando este material. Julio Fusik fue en prisión, en la prisión de Bancrack, severamente golpeado, torturado. Cuenta allí en su libro el día a día de la detención en una cárcel dominada por los nazis.
Eh, un verdadero calvario, un verdadero calvario. Cuando no había papeles, él escribía en los papeles de cigarrillo, en el papel higiénico. Eh, los lápices con los que escribían tenían algunos 1,5 centímetros o 2 de longitud. Eh, estuvo detenido más de un año en prisión, hasta que lo llevan a Berlín, donde es juzgado y finalmente ahorcado. El día que lo matan es el 8 de septiembre, por eso hoy es el Día Internacional del Periodista, de la periodista. No solamente fue ahorcado él, sino otras 155 personas, a las que, entre otras cosas, se las asociaba o se las señalaba como partícipes del atentado contra Reinhard Heydrich, quien yo les decía, el único gran jerarca nazi asesinado por un atentado en territorio dominado por los nazis. Fue el atentado más importante de la resistencia checa. Ese material que logró salir de la cárcel luego se convierte en el libro. En realidad, producto de las conexiones clandestinas de la resistencia, llega a manos de quien era la compañera o había sido la compañera, finalmente la viuda de Julius Fuchs, y eso se transforma en un libro. No sin antes pasar, no sin antes pasar por una rígida censura, en este caso de los soviéticos, porque no sea cosa que Julius Fuchs contara algo que perjudicara su estatura legendaria. Fuchs se convirtió, a partir de ese texto, lo pueden ustedes leer, se vende en Mercado Libre, algunos lo tendrán en su biblioteca o no, o se podrá buscar por internet y lo bajan en su PDF. Fuchs cuenta el día a día de esa prisión. Su texto es una gran reivindicación de la resistencia humana, eso que algunos hoy describirían como resiliencia, pero la resistencia humana, eh, también un canto a la militancia, al compromiso político. Digamos que era un muy buen libro, el de Fuchs, para animar a otros a ser como él, jóvenes, comprometidos, con un ideal, y que ese ideal fuera nada más y nada menos que cambiar el mundo. Todavía la palabra socialismo, la palabra comunismo, tenían una, una belleza intocada, no manipulada, digamos, ¿no? Lo cierto es que Julio Fuchs, periodista él, hoy se celebra, hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista o de la Periodista, precisamente porque un día como hoy, pero de 1943, Fuchs era ahorcado por los nazis. Es, si se quiere, un símbolo de el periodismo como oficio, en este caso ejercido bajo la pasión que lo quemaba, esa pasión política que lo quemaba. Pero que claramente se trata, y esto ya lo dijo nuestro querido Rodolfo Walsh aquí, de dejar testimonio. Julio Fuchs dejó testimonio. Ese es su libro más famoso. Es un testimonio. Y es un testimonio crudo. Es un testimonio que nos permite mirar a los ojos a la condición humana para interrogarla
porque así como había Julius Fusic, que entregaban su vida por una lucha, por un ideal, por una revolución, por la resistencia, había otros que trabajaban para la tiranía. Es difícil entender por qué la condición humana tiene esos niveles de entrega y a su vez esos niveles de crueldad. Muy difícil. Complejo. Complejísimo. No sé si imposible, pero complejísimo. Las dos cosas parecieran ser antinómicas, incompatibles, pero las dos cosas las hacen personas, seres humanos. Unos convertidos en bestiales asesinos y los otros convertidos en leyenda. Porque Julio Fusic no lo sabe, no lo puede saber. Julio Fusic murió en el 1943 pendiendo una soga. En el patíbulo estaba abajo, ¿no? Y no se enteró lo que pasó después. La Unión Soviética lo catapultó a la condición de héroe de la clase trabajadora. Checoslovaquia, todavía no había ocurrido la revolución de Praga, todavía la Unión Soviética era fuerte, venía incluso de triunfar más allá de la guerra y de los enormes conflictos y la cantidad impresionante de muertes que dejó la Segunda Guerra Mundial en territorio ruso, todavía estaba potente. La Unión Soviética era o estaba llamada a ser la nueva potencia mundial. El comunismo tenía a escala internacional todavía una muy buena prensa, pese a todo, y una gran influencia, una gran injerencia. ¿Sí? El Comintern de aquellos primeros años había dado sus frutos, y aquello que había sido el sueño de tener una internacional obrera y revolucionaria que coordinara acciones a escala global se terminó transformando en una enorme red de apoyo a eso que, bueno, Fusic había descrito casi como una especie de paraíso, ¿no? En camino al comunismo, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo amigos en lugares insospechados. Todo eso existió. Les decía, la República Checoslovaca, digamos, estaba bajo dominio de la Unión Soviética y Fusic allí fue convertido en un héroe. Primero un héroe nacional, luego en un héroe de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Para hacerlo, para hacerlo, mutilaron su libro. Y ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque me pareció fuerte en términos de venerar, si se quiere, la tan desvencijada figura del periodista. Esto que ocurrió con Fusic. Fusic escribe ese libro en las condiciones que yo les describí, con todas las imposibilidades habidas y por haber, y allí relata que aguantó la tortura 9 semanas. 9 semanas no habló, no dijo absolutamente nada, no contó quiénes eran sus compañeros, sus camaradas, no le dio al enemigo ningún dato que pudiera servir para capturar a otros y a otras compañeras de causa o compañeros de causa. 9 semanas aguantó Fusic sin hablar. 9 semanas y un día, Julio Fusic habló. Atormentado, golpeado, dolorido, con sus llagas, con sus infecciones. Fusic habló. Y eso lo cuenta en su libro. Dice que no se acordaba muy bien qué era lo que había dicho, que trató de decir cualquier cosa,
y con eso confundir a sus torturadores, a sus interrogadores. Desde entonces se armó una gran división entre los que decían, no, pero Fusica habló. Y otros decían, sí, sí, Fusica habló, pero no dijo nada. La Unión Soviética resolvió como resuelven los censores en un punto, digamos, ¿no? Dijo, mire, no vamos a poner a discutir si Fusik habló o no habló, o si habló qué dijo. Vamos a omitir esa parte. El libro salió sin esa parte, que fue descubierta mucho tiempo después, y que la esposa, la viuda en realidad, termina diciendo, sí, es verdad, lo que pasa es que esa revelación podía conspirar contra la figura de ese gran militante, ese gran escritor. Y yo agrego, y un gran periodista, porque solo un gran periodista va a dejar testimonio de eso. Solo un gran periodista va a permitirse contarse a sí mismo, incluso en una situación que puede llevar a la confusión o al descrédito. Porque un buen periodista, al fin de cuentas, es un enamorado, una buena periodista, es una enamorada del testimonio, de dejar registro de aquello que ocurre, aunque no sea lo más conveniente muchas veces. Y Fusik lo hizo. Yo quería compartir con ustedes esto, porque ¿saben qué? Nosotros hoy en el periodismo tenemos una crisis fenomenal, una crisis espantosa. Y es que puestos a denunciar el lawfare en la Argentina, muchos se callaron la boca, la gran mayoría, pero otros directamente se subieron al carro del vencedor persiguiendo a aquellos que alguna vez le habían dado trabajo, que alguna vez le habían pasado información, que alguna vez lo habían considerado colegas, que alguna vez le habían abierto la puerta de sus casas, de su hogar para comer de la misma mesa, el mismo plato, la misma comida, el mismo pan. Tenemos un problema, Houston. Y la pregunta que me hago es si alguna vez, en la vuelta de la vida, se van a atrever a contar lo que hoy omiten, lo que hoy ocultan o lo que hoy callan. Si van a tener la valentía de Fusik para describir que cuando tuvieron la oportunidad de dejar testimonio, que es lo que manda, es lo que obliga este noble oficio tan profanado, si se van a animar a contar que pudiendo haber callado hablaron. Nadie los va a juzgar por eso. No hay un régimen nazi, no hay un régimen totalitario. Los canos somos malos. El único juicio que van a tener que enfrentar es el de ustedes mismos. Mientras mandaban inocentes a la cárcel, mientras los sacaban en pijama delante de su familia, mientras para humillarlos le ponían cascos y chalecos antibalas, innecesarios, innecesarios. Mientras los verdugueaban los guardias penitenciarios en Ezeiza, en Olmos, en Marcos Paz, en Jujuy con Milagro Sala, en Mendoza con otros integrantes de la Tupac y otras integrantes de la Tupac. Mientras todo eso ocurría, alguien dejó de dar testimonio. O peor aún, adoptó los argumentos del carcelero y del interrogador, adoptó los argumentos del loafer y los repitió sin siquiera cuestionárselo. Y algunos lo hicieron pensando que ese nuevo régimen, el régimen macrista, iba a durar 20 años. Hay una mala noticia, duró menos. Entre otras cosas, porque muchos tenemos un profundo temor, un temor casi diría yo reverencial, a tener que escribir ese reportaje al pie del loafer y contar que cuando tuvimos la oportunidad de ser un poquito más dignos y honrar la profesión de Walsh, no lo hicimos, no lo hicieron.
Me da miedo pensar en esa simple circunstancia, porque no se ejerce una profesión porque sí. El periodista que se dedica a hacer esto por plata se equivoca. El que le decide hacerlo por fama se equivoca. Uno se convierte en periodista el día que se rinde, enamorado a la verdad, y trata de que esa verdad sea lo más luminosa posible, y no que nos devuelva un dedo acusatorio diciéndonos cuando en la Argentina hubo lawfare, vos fuiste cómplice. Esto es Fuerte y al Medio.